Buenas tardes, bienvenidos al podcast de Overspace sobre innovación, ciencia y tecnología. Hoy vamos a hablar sobre inteligencia artificial y matemáticas. He dicho primero inteligencia artificial porque la gente, cuando escucha la palabra matemáticas, enseguida se echa un poco para atrás. Y es que yo me estaba preguntando por qué. ¿Por qué la gente le tiene miedo a las matemáticas? Aparte de que el pensamiento matemático consume muchas calorías y el ser humano, y el ser humano es una máquina optimizada para consumir pocas calorías. Hay otra razón que yo creo que todavía es más profunda y quizás me puedan tomar por fundamentalista, pero yo creo que no lo soy. Y yo creo que lo que no es matemáticas en realidad es mentira. Es decir, solo las matemáticas son verdad aquí y en Alpha Centauri. Porque ni peso, ni masa, todo, cualquier dato, incluso objetivo, en otro sitio, a otra velocidad, es distinta y tiene distintas propiedades. Entonces, con este pensamiento, sabes que en realidad pues he metido mucho de física cuántica y demás, hay una realidad que es evidente. Y es que lo único que es cierto aquí en Alpha Centauri, que es idéntico, son las matemáticas. Por eso siempre han dicho los científicos que si alguna vez entramos en contacto con una raza alienígena, la única forma de comunicarnos deberían ser las matemáticas, porque es lo único que dos meteoritos aquí en Alpha Centauri son dos meteoritos aquí en Alpha Centauri, ¿no? De hecho, justamente Carl Sagan fue el que mandó, que diseñó todo aquello, ¿no? para enviar este artilugio y con un mensaje, y eran justamente matemáticas lo que he impreso. Efectivamente. ¿Y por qué he dicho esto? Porque las matemáticas son un lenguaje universal. Claro, es lógico que con las máquinas hablemos con matemáticas. Y en el fondo es como lo que hemos hecho desde el comienzo, con ceros y unos, y comenzando una nueva matemática que no es algebraica sino binaria. De ahí que ya no sea intuitiva y de ahí que cueste entender el hecho de que podamos transmitir a las máquinas nuestra realidad a través de matemáticas. Y es de lo que se trata. Y resulta que la realidad es difusa y porque la vida es incertidumbre. Y en el momento en que introduces incertidumbre, pues ya no lo puedes modelizar con los modelos econométricos tradicionales, sino que tienes que pasar a un campo más complicado, y por eso tenemos a gente que sabe de lo que habla, que son las matemáticas difusas y su consecuencia, que son la lógica difusa, y su aplicación para nuestro diálogo y aprendizaje con las máquinas, que llamamos inteligencia artificial. Así que tras esta breve reflexión, Rafael Piernagorda va a presentar a nuestro invitado y espero que nos sigáis en futuros podcasts, porque tenemos sorpresas tan atractivas como la que tenemos aquí, y de verdad pierdan el miedo y hagan el esfuerzo de entender las matemáticas, porque en el fondo, y se lo dice un abogado, economista, es la mejor forma de entender el mundo, porque al final detrás de todo hay matemáticas. Lo que pasa es que también hay incertidumbre, y por eso me parece una maravilla que podamos aprender las matemáticas que rigen. Muchas gracias. Bueno, pues José, muchísimas gracias por invitarme nuevamente aquí a tu podcast. Yo en este caso pues he traído una persona que es muy interesante, porque a pesar de que él es matemático, no empezaste, ¿no?, con las matemáticas, sino que empezaste como administración de empresas. Pero se dio cuenta, parece ser, ¿no?, que me ha estado contando, que se dio cuenta de que eso por ahí no iba a lo mejor y prefirió cambiar a otro tercio, que es en este caso las matemáticas. Terminaste la carrera y empezaste a trabajar en la Universidad de Granada durante unos 2 años, y mientras estaba trabajando en la Universidad de Granada se sacó las oposiciones aquí de profesor de educación secundaria, y ahora pues está trabajando en un instituto, ¿no?, de educación secundaria. Sí, así es. Yo antes de estudiar la carrera de matemáticas estudié la doble titulación de Derecho y Administración de Empresas.
Pero cuando la acabé yo vi que aquello no era lo mío. Era demasiado, como digamos, demasiado mundano. Yo desde siempre, desde el instituto, me había gustado mucho las matemáticas y no la había estudiado por una cuestión de que cuando yo empiezo las primeras 2 carreras de Derecho, eran carreras, la matemática es una carrera que no tenía muchas expectativas de salida laboral, como ahora, que ahora se rifa, ahora solo hay que ver las notas de corte de las carreras de matemáticas que están por encima del 12, del 13. Entonces en aquel momento yo me decido por estudiar Derecho y ADE, por una cuestión luego de salidas laborales. Lo que pasa es que cuando acabo aquello y ya veo que las matemáticas empiezan a tener muchas más facilidades para luego conseguir un trabajo, pues digo, no, a mí lo que me gustan son las matemáticas. Entonces estudié matemáticas, cuando acabé la carrera de matemáticas hice el máster y comencé a trabajar en la universidad 2 años en el departamento de álgebra de la Universidad de Granada, dando clases de lógica y matemática difusa en los grados de informática y teleco. Y bueno, luego paralelamente me saqué la carrera, las posiciones de secundaria y bueno, aquí estoy, en este polo, con Rafa. Bueno, yo quiero que empezar, claro, porque la gente, tú les hablas de lógica difusa, de matemática difusa y, ¿sabes? Puede ser que piensen otras cosas o, porque claro, estamos acostumbrados a que 2 y 2 son 4, 5 y 5 10, o multiplicaciones, divisiones. ¿Cómo explicarías tú la lógica difusa para personas que no tienen ese tipo de conocimiento matemático? A ver, nosotros desde el instituto, desde pequeños, desde el colegio, se nos mete la idea, muchas veces cuando nos enseñan matemáticas, que las cosas son o blanco o negro. Entonces, claro, cuando llegamos a una etapa más madura de conocimiento y tenemos que modelizar situaciones reales, nos damos cuenta que si todo lo queremos clasificar en blanco y negro, pues nos quedamos sin perfilar con muchos matices, no apreciamos muchos matices de grises. Entonces la matemática difusa aparece originalmente en el 1954, el fundador se llama Zade, a través de su tesis doctoral, y él digamos que transforma la teoría conjuntista clásica, que era una cosa de una forma o de otra y no hay términos medios, e integra la posibilidad de que haya tonalidades. Por ejemplo, una persona, ¿vale? Según la matemática clásica, la teoría conjuntista clásica, pues podría estar clasificada en un grupo de altos o en un grupo de bajos. Entonces, esta persona va o al grupo de los altos o al grupo de los bajos. Pero desde la matemática difusa se permite graduar esa pertenencia. Entonces, se puede decir, esa persona no tiene por qué pertenecer solo al grupo de los altos o de los bajos. Puede pertenecer al grupo de los altos con un 0,6 y al grupo de los bajos con un 0,3, 0,5. ¿Vale? Entonces, la matemática difusa ya nos permite graduar la pertenencia a los conjuntos. No sé si me he explicado... Totalmente, ¿sí? totalmente, lo estoy siguiendo. Pues perfecto, esa es la idea. Entonces, realmente lo que se va viendo es que la matemática difusa, la lógica difusa en este caso, es una forma de generar probabilidades, ¿no? O pertenencia a diferentes grupos con un grado de probabilidad, ¿no? Hay bastante confusión. La gente cuando empieza la matemática difusa no lo suele tener claro, pero no es lo mismo probabilidad que pertenencia, ¿vale? Porque una probabilidad, digamos, es la posibilidad de que suceda un suceso. O sea, si yo tiro una moneda, pues la probabilidad de que salga cara, si no está trucada la moneda, 50%, por ejemplo. Pero en la matemática difusa se mete ya dentro de la teoría conjuntista. Entonces, la gente lo tiende a confundir, pero no es lo mismo una pertenencia que una probabilidad. Por ejemplo, en probabilidad sabemos que si tenemos, por ejemplo, un espacio muestral con lanzar una moneda y que con 2 sucesos sacas cara o cruz, la suma de las probabilidades de los sucesos no puede ser mayor que 1. Pero en matemática difusa, por ejemplo, no pasa eso. Por ejemplo, si estamos clasificando a la gente en alto y bajo, una persona puede pertenecer al grupo de los altos en un 0,7 y al grupo de los bajos en un 0,5. La suma supera el 1. O sea, no es una probabilidad, sino que es una pertenencia a un conjunto. Y bueno, esa es la idea fundamental. Y esa diferencia que sí que es importante que la gente entienda, que no es lo mismo una pertenencia desde la perspectiva de la matemática difusa que una probabilidad estadística. Son cosas diferentes. Vale, y entonces, si es por lo que se ve que es bastante adecuado y todo lo demás para el tema de la matemática, ¿por qué no se utiliza en la mayoría de los modelos matemáticos que existen?
La principal causa es que es una disciplina bastante nueva y en desarrollo. O sea, aunque digamos que se inició el estudio en los años 50 del siglo XX, pero comparado con otras disciplinas es mucho más nuevo. Y en muchas disciplinas, en economía, principalmente en medicina, los modelos trabajan sobre todo con estadística clásica y con modelos de análisis tipo de matemática aplicada, como son las ecuaciones diferenciales. Entonces este es un campo muy inexplorado, actualmente cuyas aplicaciones prácticamente son modelos teóricos, tienen muy pocas aplicaciones reales donde se vea cómo funciona. Y la principal, o sea, la principal causa de que esté tan poco implementada es, yo creo que el desconocimiento en este sentido. Bueno, tú, Rafa, sabes más que tú has implementado matemática difusa en modelos de inteligencia artificial. Correcto, sí, sí. Y has visto que son súper efectivos y muy buenos. Lo que pasa es que están muy inexplorados. Sí, de hecho, correcto. Yo, de hecho, una de las cosas que yo utilicé fue para la función de activación de las redes neuronales, hace ya casi 20 años, ¿vale? Para activar las diferentes neuronas dentro de una red neuronal, y funcionan bastante bien. Y eso es lo que yo siempre me he preguntado, es decir, ¿cómo puede ser que la lógica difusa, cuando la aplicas correctamente, es tan eficaz y no se utiliza? Tiene que tener algún tipo de limitación, porque claro, yo la he estudiado de forma aplicada, pero claro, de forma teórica, ¿conoces algo? ¿Cuáles son las limitaciones que tiene la lógica difusa? A ver, desde la perspectiva filosófica y científica, creo que el pensamiento científico es muy... Esto ya es una visión filosófica, ¿vale? Metafísica, pero creo que es demasiado determinista desde los planteamientos de Newton. Entonces, queremos que las cosas sean muy resolutivas. No nos gusta a los seres humanos manejar la incertidumbre. Preferimos que si tenemos una serie de datos, pues decir, la media de estos datos es este número. Por ejemplo, si estamos en una inversión, pues yo creo que los seres humanos estamos más cómodos diciendo, si el precio baja, por ejemplo, imagínate que estamos operando con Bitcoin ahora mismo. Yo tengo un modelo clásico, pues yo creo que nos resulta más fácil decir, si el precio baja de $80.000, compro, ¿vale? Que ya entra en un terreno de incertidumbre, valorando grados de pertenencia, si esto baja aquí, ya combinando. Creo que es algo mucho más complejo desde un punto de vista humano que te digan, pues si esto así lo haces y si no, no. Y yo pienso que esa es de verdad que pienso que es la principal diferencia desde un punto de vista filosófico. Luego es verdad que desde un punto de vista matemático, la lógica difusa, cuando se implementa en modelos un poco más complejos, sí que está todavía en vías de desarrollo. Por ejemplo, yo trabajo con los Hessian Fuzzy Sets y yo básicamente me dedico a diseñar modelos para ordenar conjuntos de datos de la forma más óptima posible, y te das cuenta de que hay muchísimas dificultades en matemáticas y muchísimos problemas no resueltos sobre ordenaciones. Entonces, claro, si tú quieres hacer un ranking de cosas, por ejemplo, de alternativas de inversión, y todavía no están desarrollados los mecanismos adecuados para ordenar resultados de una forma, digamos, precisa y concluyente, pues eso genera mucho rechazo, digamos, de momento. Eso se está ahora mismo desarrollando y de hecho es un campo de investigación muy potente, y en los próximos años, yo creo 10-20 años, cuando eso tenga un desarrollo formal, yo creo que la explosión va a ser brutal, hasta un punto que de momento no somos ni conscientes de lo que va a significar para la ciencia y para la modelización en medicina, en economía, en combinación con la IA, o sea, redes neuronales. Yo creo que va a ser brutal. De hecho, me estás contando esto y me estás recordando a todo lo que pasaba con las redes neuronales por allá por los años 90, principios del 2000, en el que las redes neuronales estaban dejadas ahí a un lado porque prácticamente necesitábamos computación, necesitábamos ordenadores, y también porque mucha gente todavía no lo entendía correctamente, hasta que pasó todo lo que ha pasado. Y lo que cuentas puede ser que ocurra. De hecho, yo, como hemos hablado muchas veces, a mí la lógica difusa es algo que me gusta bastante y que creo que va a tener futuro en el momento en el que se entienda, claro. Y ahora yo quería que me contaras si, porque claro, a ver, la lógica difusa se lleva conociendo prácticamente desde los años 50, ¿vale? ¿Ha tenido que haber algún ejemplo práctico, algo que la lógica difusa se haya aplicado y que nos haya dado pues una práctica o un aplicativo que sea bastante eficiente en este caso? ¿Lo puedes comentar algo de esto? Pues sí, el caso más famoso que
bastante reconocido a nivel mundial es en el metro de Japón. El metro de Japón, cuando funcionaba antiguamente, simplemente tenía un sistema de frenado que era bastante brusco. Cuando llegaba a un punto, por ejemplo, si quedaban 100 metros, pues el 100 metros para llegar al destino, pues frenaba bruscamente, independientemente de las condiciones del metro. Los japoneses empezaron... Se caían. Claro, imagínate, pegaban un frenazo, salían para adelante. Entonces, gracias a la matemática difusa, el metro de Japón ya incorpora un sistema que te tiene en cuenta el número de pasajeros que hay, la humedad que haya en las vías en ese momento, el viento que haya de frente, y ha diseñado un sistema de frenado que la gente puede buscarlo en internet, que es una pasada porque los pasajeros ni lo notan, es mucho más eficiente económicamente y en términos de energía. Entonces el metro de Japón es uno de los ejemplos más famosos. Luego otro ejemplo súper famoso es con la lavadora. O sea, la lavadora. Los programas tradicionales de lavado, ¿no? Pues simplemente tú pones programa corto, programa largo según la suciedad de la ropa y eso empieza a funcionar. Pero hay lavadoras ya modernas que incorporan en su sistema lógica difusa. Entonces, cuando metes la ropa, pues valoran la cantidad de suciedad que haya en el agua, la cantidad de ropa, y te afinan el lavado de una manera, tanto desde el punto de vista del ahorro energético, del ahorro de agua, que es realmente impresionante. Es interesante porque, por ejemplo, la computación de las redes neuronales puede llegar a ser bestial en algunos casos. Sin embargo, con la lógica difusa sí que se podría solucionar algunos de los problemas de las redes neuronales resolviendo esa capacidad de computación, porque obviamente al final no deja de ser todo cálculos matemáticos, porque lo que me estás comentando del tema del metro de Tokio, de Japón, el problema es que se ha creado un modelo matemático completamente utilizando esto. Sin embargo, yo también quiero ver, porque claro, tú ya sabes, donde está el dinero van a invertir bastante, donde hay dinero pueden invertir. Se puede invertir en estudiar y todo lo demás. ¿Conoces algún ejemplo o algo que se haya utilizado en algún banco o alguna institución donde se utilice la lógica difusa en el tema de la economía? De manera amplia, sí, algunos bancos ya, sobre todo bancos asiáticos, que suelen ser como muy pioneros en esto de las matemáticas difusas en Europa, curiosamente solemos ser los últimos que llegamos a estas innovaciones tecnológicas, pero en Asia se suelen implementar muy pronto. Pues muchos bancos asiáticos ya lo utilizan para valorar el riesgo crediticio de muchos clientes. Muy interesante. Entonces, pues en vez de simplemente decir, pues este cliente, lo que estamos siempre, en vez de clasificar a un cliente en términos absolutos, y decir, vale, pues este sí, este no, pues se maneja la incertidumbre que rodea las circunstancias de ese cliente y en función de eso el banco toma la decisión de concederle tal crédito con estas condiciones o sin estas condiciones. Entonces, sí que fuera de Europa sí que está empezando a tener bastante aplicaciones. No sé si meterme en lo de las criptomonedas ya o no, porque... Eso es la siguiente pregunta que te iba a decir, porque, claro, tú has hablado de las criptomonedas. El tema de la economía, siempre tú ten en cuenta de que cualquier modelo matemático que nos pueda servir directamente para las personas, para intentar predecir cuál puede ser el precio del futuro de una criptomoneda. ¿Tú conoces algo que se pueda utilizar o la lógica difusa hay alguna forma de que se pueda aplicar con el tema de las cripto? Sí, de hecho, para bots de trading, los casos que yo conozco funciona muy bien. Hay un youtuber que invierte, se dedica a invertir en criptomonedas a través de bots de trading, que programa su propio bot, que creo recordar que se llama Satoshi Stacking, creo. Se puede buscar en YouTube, y él ha diseñado, lo que pasa es que la gente no conoce el fundamento matemático, lo aplica simplemente, pero su bot de trading está fundamentado en matemática difusa. Y él tiene algunos retos súper chulos. Hizo un reto de llevar una cuenta de $5.000 a 1 millón, implementando su bot de trading. Vaya. Y lo consiguió. Y ahora su bot de trading están públicos, o sea, en su canal de YouTube los tiene públicos para que quien quiera utilizarlo lo pueda utilizar. Y es muy interesante porque funcionan súper bien. Pero entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Qué hacen? O por lo menos, ¿cómo intuyes tú qué hacen? ¿Qué hacen? Crean una serie de conjuntos difusos y dicen, cuando el precio llegue por aquí, entonces comprar, cuando vaya por aquí, entonces vender. ¿Cómo lo hacen? ¿O el precio está entre este y este, entonces se considera que es volátil? ¿Cómo lo hacen? O sea, por lo menos, ¿cómo lo intuyes? En profundidad lo que yo intuyo. O sea, en vez de utilizar los principales modelos de...
la gente que te aconseja hoy en día para invertir en criptomonedas utiliza modelos basados en la liquidez, ¿no? Si hay liquidez por aquí sin coger, pues el precio de la criptomoneda va a subir, si hay liquidez abajo va a bajar. O bien se utilizan métodos estadísticos, ¿no? Por ejemplo, las medias móviles, pues si el precio cae por debajo de la media móvil de 50, pues compro. Pero claro, yo creo que estos bots lo que se basan es en combinan todo esto para modelizar, digamos, el plano de la incertidumbre. Es decir, si no recuerdo mal, de hecho, es que esto lo vi hace tiempo, pero este modelo hasta incorporaba una valoración de la opinión, del sentimiento de mercado a través de las redes sociales. Sí, eso es bastante... Entonces, eso hace años sí que estuvo bastante de moda el análisis del sentimiento a través, por ejemplo, de Twitter o de algún tipo de red social. Pues los bots de este lo incorporan, junto con muchas cosas que supongo que serán, pues, verán el sentimiento de mercado, analizarán también la tendencia como esté, las medias, todo lo incorporarán, ¿vale? En un macro modelo. Que al final lo que se fundamenta es en una decisión a través de un modelo difuso. Vale, entonces supongo, ¿vale? Tal como todo lo que me estás contando, es que se generan diferentes conjuntos, ¿no? Dice, pues si el modelo está por aquí, está alto. Si tenemos la tendencia pues una tendencia media. O si tenemos el volumen empieza a ser alto. Y una vez que tú ya tienes directamente todo de cada uno de los conjuntos, se dice, vale, pues tomamos la decisión a partir de esos conjuntos. Efectivamente. Y ahí es donde está el problema. Por eso he dicho, o sea, volviendo un poco al anterior. Porque, claro, el modelo te va a dar una serie de grados de pertenencia, ¿no? A tus diferentes criterios. Pero ahora, el problema es cómo yo tomo una decisión en función de esos valores, ¿vale? Y ahí es donde está el verdadero problema que yo creo que se va a solucionar en los próximos años. Generar métodos matemáticos que permitan optimizar esa toma de decisiones. O sea, crear otro conjunto difuso para tomar esas decisiones. Podría ser. O directamente agregar esos datos de alguna manera. No está ahora mismo desarrollado. Sí, ni hay consenso, ni se sabe lo que es más óptimo, porque no hay experimentos ni demasiada aplicación en la práctica que digan lo que funciona es esto. No hay. Entonces, hasta que no haya una experimentación profunda con modelos, y pues esto es lo que funciona, esto no se va a saber. Ahora mismo estamos ciegos un poco. Claro. Vamos a retomar un poco para atrás. Tú has estado hablando de que una parte de tu doctorado es la realización de los Hesitate Fuzzy Sets, ¿vale? Lo has comentado antes y puede ser que aquí a lo mejor estés un poco perdido. ¿Nos puedes comentar un poco cómo funcionan o...? A ver, de manera simple. Lo voy a poner con un ejemplo. Un modelo que nosotros hemos desarrollado en un artículo dentro del doctorado. Nosotros hemos creado un método que nos permite, diagnosticar a pacientes de enfermedades mediante las opiniones de diversos expertos. Entonces, nosotros lo que hacemos es preguntamos a varios expertos sobre, a través de unos síntomas, si piensan o no que este paciente puede tener una cierta enfermedad. ¿Vale? Esto lo hicimos en conjunto con el Departamento de Reumatología de la Universidad de Granada. Entonces, un experto te dice, pues yo creo que este paciente pertenece al grupo está enfermo, imagínate, de lupus, un 0,7, en función de estos criterios. Era más complejo, pero para que se entienda. El segundo experto, el segundo reumatólogo nos dice, pues yo creo que es un 0,6. El siguiente dice, pues yo creo que un 0,5, ¿vale? Entonces, un Hesitant Fuzzy Element es todo el conjunto de esas opiniones. Entonces, digamos que es un conjunto. Entonces, el Hesitant Fuzzy Element de ese paciente es el conjunto que reúne las opiniones de todos esos expertos. Pues 0,7, 0,6, 0,5, 0,4, ¿vale? Entonces es un Hesitant Fuzzy Element, básicamente, que es la unidad fundamental con la que trabajamos. Y a partir de esas opiniones de los expertos, pues ya nosotros aplicamos ciertas funciones que se llaman funciones SCORE, con las que pues valoramos si este paciente realmente, en función de estas opiniones, pues tiene esa enfermedad o seguramente no la tenga. Esto también, nosotros pensamos que, ya digo, está muy verde todavía, pero que en conjunción con la inteligencia artificial, para diseñar modelos inteligentes de diagnóstico médico puede ser súper potente, porque cuando tengo una base de datos con muchísimos pacientes y muchísimas opiniones, yo creo que el propio sistema te va a poder decir, vale, pues este casi seguro que tiene la enfermedad, este casi seguro que no, en función de todas esas opiniones. Pues es que es súper, lo estabas comentando y estaba pensando justamente en los modelos de IA actuales que tenemos,
La verdad es que se podría utilizar la lógica difusa directamente para poder analizar los diferentes expertos y poder, de alguna forma, evaluarlos, ¿no? Se podría utilizar con lógica difusa. Bueno, yo querría decirte que esto es un tema de predicción, ¿vale? ¿Cómo verías tú la lógica difusa en el futuro, ¿no? ¿Cómo crees que puede avanzar y cómo podría adaptarse directamente con las tecnologías actuales, ¿no? ¿Cómo tu visión desde el estudio matemático, cómo podría adaptarse a esta tecnología? Y bueno, y si nos sirve para alguien que esté viéndonos, que le pueda dar una pequeña idea, ¿no? Para poder llegar a esto. Vale. Bueno, esta es especulación pura, ¿eh? Yo digo, es especulación, lo sé. Yo soy matemático muy teórico. Yo entonces diseño los mecanismos básicos con los que luego van a funcionar los modelos. Desde el punto de vista algebraico. Entonces, ¿hacia dónde va a evolucionar? Digamos que lo que viene siendo el desarrollo de nuevos conjuntos difusos, tipos de conjuntos difusos, porque conjuntos difusos hay muchos, pero yo creo que sí creo que ha llegado a un punto de limitación, ¿vale? No creo que podamos llegar a generar nuevos tipos de conjuntos difusos. Tenemos ya muchos tipos, los interval values, que consideran los conjuntos difusos como los elementos como intervalos, los clásicos, los type 2, los hesitant, que son subconjuntos del conjunto de parte 0,1, es decir, subconjuntos de la recta del intervalo 0,1. Entonces, creo que la matemática difusa no se puede desarrollar generando más conjuntos. Lo que le queda es la matemática difusa, desde mi punto de vista, es centrarnos de verdad en desarrollar unos fundamentos un poco más profundos, axiomáticos, que nos permitan de una manera global llegar a un consenso para poder implementarla en modelos y que se empiece a implementar en modelos. Es muy importante, yo creo, si hay algún informático gobierno, que se interesen por estos temas y que de verdad empiecen a intentar implementarlos, porque los matemáticos que desarrollamos lógica difusa desde la perspectiva teórica necesitamos informáticos que empiecen a poner esto en práctica y a decirnos, pues esto es lo que funciona, esto es lo que no. Entonces, yo si te digo la verdad, creo que cada vez va a haber menos aplicación, menos desarrollo teórico de la matemática difusa y mucha más desarrollo práctico. Creo que a partir de ahora va a ser un terreno que va a estar dominado más por informáticos que por matemáticos. Los matemáticos creo que va a llegar a un punto en el que no vamos a poder hacer mucho más. Va a ser ya más una herramienta informática. Por lo que se ve, obviamente, ahora mismo existe una gran incertidumbre, bueno, obviamente, sobre el futuro, nunca mejor dicho, ¿vale? con el tema de la lógica difusa. Y sí es cierto que, por ejemplo, en la IA, la lógica difusa siempre ha sido ese granito, ¿no? Que está ahí, pero yo creo que es por lo que te estaba comentando al principio, que hay gente que todavía no entiende cómo puede mejorar. Porque claro, todos estamos, como tú me has comentado al principio, todos estamos acostumbrados al límite, ¿no? Es decir, o es 0 o es un 1, de forma lenta, pero realmente el mundo no es así. Y las matemáticas tampoco. De hecho, no es nada 0 o 1, existe una gran gama de grises, ¿no? O sea, yo simplemente quiero decirte que darte las gracias, ¿no? por haber dado esta visión de la lógica difusa. Y yo sobre todo lo que quiero es que la gente que nos está mirando, espero que le pueda influir y que le pueda ayudar a entender un mundo que está increíble, de verdad que es muy bueno. Yo lo he probado, yo lo he utilizado en algunos estudios y la verdad es que daba bastante buenos resultados. Y yo siempre me he preguntado, de hecho, cuando hablaba contigo, me preguntaba por qué no estaba eso más avanzado, ¿no? Y nada, quería decirte que, José, que si quieres tener alguna preguntita... Yo tengo una pregunta. Yo pensaba que lo iba a tener, ¿sabes? Y es buena señal que tenga alguna pregunta, porque mientras hablabas, a mí me ha recordado mucho cuando yo aprendí análisis técnico, que llaman chartista, de mercados, y análisis fundamental. Yo me acuerdo, corría el año 96, no 95. Poca gente sabía de opciones, futuros, derivados financieros, y vino un directivo del mercado de experimentos de futuros financieros y nos enseñó en la facultad funcionamiento y un poco de análisis chartista, que fue como yo empecé, que hice mi primera inversión a los 18 años y no me fue mal en la bolsa.
utilizo mucho análisis chartista y después está el análisis fundamentalista, que es el que dice, miren ustedes los balances de las empresas, analicen ustedes los balances y vayan a la cuantificación de la rentabilidad, ¿no? Yo creo que, sin ser exactamente, pero es una buena alegoría de lo que es la matemática difusa en cuanto al chartismo. Es decir, porque el chartismo, es decir, tendencias, figuras como hombro, cabeza, hombro, techos, sueldos, tal. Eso no tiene ninguna validez matemática, pero sin embargo, sí que tiene un fundamento que yo intuitivamente, y la intuición tiene mucho de matemática difusa, decía, es que tiene que haber algún fundamento, porque cuando algo tiene una tendencia alcista es porque algo lo está empujando. Entonces, sí que nos ayuda a acercarnos a comprender la realidad con menos datos, y después ya si tienes análisis fundamental todavía te acercas todavía más. Es un buen ejemplo, es una buena comparación el análisis chartista y el fundamental de las acciones con lo que es la matemática difusa y la matemática clásica. Yo pienso que el análisis chartista, por ejemplo, y el estudio de los fundamentales puede servir para el diseño de modelos difusos muy potentes y que no se cierre, por ejemplo, un hombro cabeza a hombro te puede dar una pista de pongo esto, pero al final, claro, es verdad que como lo has definido, o sea, es que realmente la matemática difusa es como muy intuitiva la realidad y la incertidumbre, entonces sí que se asemeja mucho. Por lo que he dicho, yo creo que se puede, o sea, no es exactamente lo mismo, pero creo que sí que se puede implementar en modelos difusos, y yo creo que cuando se empiece a implementar va a funcionar muy bien. Porque se van a poder considerar un montón de cosas simultáneamente que nos van a permitir tomar decisiones no absolutas, sino empezar a tomar decisiones relativas e interdependientes entre sí. Pues, la verdad es que yo he aprendido mucho, ¿sabes? Hay una cosa que decía Rafa, que claro, que la realidad no se puede modelizar con unos y ceros, ¿sabes? Y yo creo que por ahí va el camino, pero cuando describimos la realidad física desde un punto de vista cuántico, te das cuenta que cuando llegamos a lo más minúsculo, es un ser o no ser, es hay campo o no hay campo, y es lo que te indica cómo se construye la realidad. Entonces, aunque creo que es cierto que el mundo es de colores, ¿sabes? Y no es en blanco y negro, o sea, no es, pero sí que creo que es posible que metiéndonos dentro profundamente de la naturaleza de las cosas, que se encuentre un factor común que quizás no sean ceros y unos, pero que sea posible modelizar la realidad con muy pocas variables. No sé si me comprendes. Sí. Si nos acercamos lo suficiente. Sí, bueno, de hecho, ahí tienes el modelo de Rödinger, que te dice que no podemos ver el electrón, sino que te dice una probabilidad. ¿Vale? Entonces, ahí ya podríamos utilizar, ahí está el momento, o sea, ahí está la forma difusa, ¿no? de la misma mecánica cuántica, como tú estás comentando, ¿no? El hecho de que este electrón puede ser que esté aquí, o podríamos crear un conjunto difuso para ver si está cerca del núcleo, fuera del núcleo, se está moviendo, etc. ¿Vale? Es que fíjate lo curioso, que siendo la realidad de las partículas difusa, en el sentido que puede ser o no ser, puede estar aquí o allí, puede girar hacia un lado o hacia otro, después la realidad acumulada no es difusa, ¿sabes? Es decir, que la cualidad de la parte no tiene por qué ser la cualidad del todo. Y siguiendo las investigaciones que hacemos, yo creo que estamos cada vez más cerca de comprender el funcionamiento de la realidad, y para comprender las cosas los humanos tenemos que simplificarlas. No creo que haya otra forma ni manera, y creo que el desarrollo de la matemática difusa pues es un campo que va a traer grandes alegrías al ser humano, y quizás sea esta forma de romper el eterno conflicto entre los que son matemáticamente fundamentalistas y los que son no sé si os acordáis de la serie Expediente X, entre la que defendía la ciencia y quien defendía la intuición. Pues a lo mejor las matemáticas difusas consiguen conjugar Sí, ambos mundos, porque es que la realidad es que el mundo
se explica mejor así. Entonces, la verdad es que para mí ha sido un descubrimiento de una disciplina que lleva muchos años, ¿sabes? Pero que es la gran olvidada y que ahora yo creo que va a recibir un impulso importantísimo. Así que muchas gracias a todos los podcasters. Muchas gracias. Y espero que habré aportado y traeremos más podcasts tan interesantes como este. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias.